Bienvenidos a Derecho Con por la UIT Play. Hoy desde los estudios de la UIT Venezuela me acompañan, como es costumbre, la doctora Teresa Borges y el doctor Richard Rodríguez Blaze. Y además nos acompaña también una invitada de lujo, que además es voz autorizada para el tema que vamos a estar tratando en este episodio. Sí, Álvaro, es un tema de mucho interés y casualmente estamos en el mes naranja. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Estamos con la magistrada que quisiera entonces que la doctora Teresa sea quien haga la presentación. Hola a todos. Richard, no guarda. Seguimos en suspenso, no hemos dicho el nombre. Pero dijeron magistrada, pues. Entonces ya esto refleja. De verdad que hoy es un honor estar con la invitada que nos acompaña. Primero, una dama. Segundo, una profesional comprometida y sobre todo el tema que vamos a tratar, que es un tema sensible, que afecta a toda la sociedad, que afecta a la familia, a la formación de niños. Entonces hoy estamos con la doctora Fanny Márquez Cordero, que es magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, además es vicepresidenta de la Sala y también integrante de la Comisión de la Justicia de Género que tiene el Tribunal Supremo de Justicia, que es importante también destacar que el Tribunal Supremo se dedica y tiene atribuida esa competencia. Bienvenida, doctora. Para nosotros es un gusto tenerla aquí y tratar este tema que consideramos tan relevante y que tiene tantas aristas. Muchísimas gracias, de verdad, súper complacida en acompañarlos acá, representando en este momento a la Fundación Mujeres por la Vida. Soy presidenta de esta fundación, que la creamos en el 2014, un poco para orientar a las mujeres y darles esas herramientas necesarias para saber cuándo están siendo víctimas de violencia y cómo salir de ese ciclo. Precisamente, magistrada, dando luces que ese es el tema que vamos a abordar, siendo usted presidenta de la fundación y además tiene un trabajo tan activo sobre este tema, yo creo que es conveniente que, siendo usted una voz autorizada, nos hable un poco sobre qué es la violencia de género, en el entendido de que es muy común que se hable bajo este concepto, bajo esta noción, pero a veces hay voces que tienden a confundir. Quisiera aprovechar la oportunidad para recabar de usted una noción sobre este tema. Fíjate, cuando hablamos de violencia por razones de género, nos estamos refiriendo a que la principal causa de esa violencia de una persona contra otra es la parte sexual. O sea, si es de un hombre contra una mujer, es simplemente por el hecho de que ella es mujer, que él siente odio por su condición de mujer, siente menosprecio, la humilla y genera contra ella pues agresión y violencia. Ahí nos estamos refiriendo a violencia de género. Podría ser igualmente de una mujer contra un hombre. Muchas personas nos los preguntan, muchas personas nos dicen, bueno, pero ¿por qué hay una ley que protege a la mujer víctima de violencia y no hay una ley que protege al hombre que también puede ser víctima de esta misma violencia? Y son las estadísticas las que nos dan esa respuesta, porque las estadísticas nos dicen, incluso de estadísticas de la OMS, nos dicen que solamente del 100% de mujeres que mueren de una forma violenta, es decir, que la forma violenta significa que las haya atropellado un carro, que hayan quedado en la línea de fuego de algún asalto, que hayan caído por unas escaleras o que hayan muerto en manos de un hombre, de una persona, el 70% de ese 100% murió en manos del hombre que convivió o convive con ella. Es una estadística fuerte porque si la comparamos con la estadística de los hombres que mueren por muerte violenta, de ese 100%, solamente el 5% murió en manos de la mujer que convivió o convive con ella. Entonces esa estadística tan diferente es la que hace que a nivel mundial se creen leyes y normas que protejan a la mujer y no al hombre. No es porque el hombre esté fuera de la protección jurídica, sino porque la mujer necesitaba una ley especial. Eran demasiados los casos, en un 70%, entonces se creó en cada país pues una ley que protege a la mujer. Eso es importante que lo hayas señalado, se me va a preguntar, porque justamente es uno de los comentarios, que más bien el nombre mismo de la ley es como discriminatorio, que hay casos en donde realmente es la mujer en la que abusa del hombre. Entonces, pero sí, cuando uno revisa un poco la estadística, incluso a nivel latinoamericano, es asombroso cómo la lesión es a la mujer por su condición de mujer y tiene que ver con algo cultural, familiar, todas estas cosas que afectan, ¿no? En ese orden de ideas, entonces, pudiéramos hablar qué tipo de violencia consagra o podemos clasificarla en la ley orgánica
del derecho de una mujer libre de violencia. La ley establece, la ley venezolana, que es la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, establece 25 tipos de violencia. Esta ley se promulgó en el año 2007 y solamente con 19 tipos de violencia, pero como las realidades apremian, las realidades y las situaciones jurídicas, las situaciones van descubriéndose como nuevas formas de cometer el delito, entonces luego hubo una reforma en el 2014 donde se agregaron 2 tipos de violencia más, que fue el femicidio y la inducción al suicidio, y luego en el 2021 se concretaron los otros tipos de violencia para llegar a 25. Pero es importante señalar que el más común en la vida cotidiana de la mujer, en la vida laboral incluso, porque no solamente la violencia viene dada por la persona que convive con ella, puede ser un tío, un papá, un jefe, un compañero de trabajo, un hijo. Entonces, estos tipos de violencia se van concretando más que todo en la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque es una violencia que es la más perniciosa de todas, es la que deja secuelas para toda la vida. Es la primera violencia descrita en la ley, la violencia psicológica. Y cada uno de esos 24 tipos de violencia generan, por supuesto, la psicológica, que es la que como que engloba a todas las demás. Entonces están estos 25 tipos de violencia, está la psicológica. Dentro de ese grupo está el acoso, el hostigamiento, la amenaza, la violencia familiar. Son violencias que se cometen dentro de lo que es el ámbito familiar o laboral. Es puertas adentro generalmente cuando es cometida por la persona que convive con esta mujer víctima de violencia, es puertas adentro. ¿Por qué? Porque los vecinos o los mismos trabajadores no se dan cuenta que esta mujer está siendo víctima de violencia. Ustedes ven a este hombre, que hay que conocer también las características del hombre maltratador. Es un hombre muy afable, muy chévere, muy bien vestido, y puertas adentro es un salvaje con la mujer. Este tipo de hombre agresor, no estamos hablando de cualquier hombre, hay muchos hombres maravillosos como el que está aquí. Maravilloso, Que no hay interés porque están en alborada. No, para nada. pero el tipo de hombre violento realmente da una imagen hacia la calle de una persona culta, una persona amable, una persona que incapaz de cometer ese tipo de... Entonces, por eso es tan difícil para la mujer víctima de violencia convencer no solamente a su familia, a sus amigos, sino después ante un tribunal, ante una fiscalía, convencer de que ella está siendo víctima de violencia, sea psicológica, sea el acoso, el hostigamiento, porque está esa característica del hombre maltratador. Entonces, para eso la ley está allí y la ley describe muy bien esos tipos de violencia para que la mujer pueda denunciar. Los otros tipos de violencia vienen la física, que ya por supuesto es la que cuando el hombre agrede violentamente a la mujer, físicamente la golpea, este hombre que de repente agarra y tira las cosas en la casa, las bate, la asusta, porque ella sabe que si sigue discutiendo o reclamando algún tipo de derecho, el siguiente golpe va para ella, ¿verdad? Entonces esto también entraría como una especie de violencia física. Aunque no exista, doctora, permiso, que no exista la agresión física directa hacia la mujer, el simple hecho, porque podríamos distinguir si es violencia física o psicológica, que el hombre lance un plato, que el hombre, no hablamos de una conducta verbal, sino que de repente pueda amenazar con un golpe, pueda levantar la mano, pueda lanzar cosas al piso. ¿Estuviéramos hablando ahí de una violencia física o psicológica? Es una violencia psicológica, pero que yo siempre lo digo, raya en lo físico, porque cuando un hombre agarra y golpea, por ejemplo, la nevera de la cocina, él está discutiendo con ella y con el puño cerrado golpea la nevera y le hace un hueco en la nevera, ella ya quedó anulada, ella ya sabe que el siguiente golpe es para ella. Entonces no va a seguir discutiendo, es una violencia física disfrazada. ¿Por qué física? Porque está rompiendo las cosas en la casa, que va dentro de la violencia patrimonial también, el romper las cosas de la casa. Santísimo. Entonces, a veces las mujeres no saben que dicen, no me golpeó a mí, me quemó toda la ropa y quebró todas las cosas de la casa, pero a mí no me golpeó. Entonces resulta que ella está siendo sumisa, tiene ya un visual y físicamente uno ve una mujer que está siendo víctima de violencia psicológica o de acoso, hostigamiento y amenaza, y la ves triste, deprimida, decaída, no habla, no levanta la voz, no discute, pero no ha sido golpeada. O sea, no se le ve físicamente los golpes. Entonces, por eso decía al principio que la violencia psicológica incluso deja peores secuelas que la física. ¿Y qué pasa con estas mujeres que de repente no tienen acceso a los frutos, o al rendimiento, a la utilidad que genera el trabajo del hombre o el trabajo de ellos, que no tienen acceso a los dineros habidos, producto del trabajo de ambos, que no tienen acceso a la administración de esos dineros incluso,
ahí estaríamos hablando de violencia patrimonial. Sí, estaremos hablando de violencia patrimonial completamente, porque aparte de que esta persona, o sea, la violencia patrimonial que lo describe, no es solamente dejarla en una condición fuera del hogar. Por ejemplo, cuando hay ciertos rompimientos o que la persona no quiere vivir más y el hombre le dice, ya no vas a vivir más en esta casa porque la casa la compré yo. Pero también adicionalmente violencia patrimonial indica lo que acabas de describir. Que, por ejemplo, le limita su administración, a la administración del dinero propio de la comunidad conyugal o de la comunidad concubinaria, como lo quieras ver. O, por ejemplo, que ella sí tenga su sueldo y el hombre le diga que conocemos una persona así en la fundación y él le decía, tú eres una bruta, no puedes administrar ese dinero, no sabes hacerlo. Y ella tenía que darle su tarjeta de débito a él. Y ella trabajaba todo el día, pero nunca administraba un medio de su sueldo porque él decía que ya no sabía hacerlo. Entonces él compraba el mercado, él compraba todo y él administraba todo. Eso también es violencia patrimonial y psicológica. Si hay una precuela, Sí. tiene que violencia psicológica para luego quedar en la patrimonial. Correcto. Vamos a un corte y regresamos con Richard preguntando, ¿ok? Aprovechando que estamos en el mes naranja, el equipo de LOWIT Venezuela se vino a la Universidad Santa María para consultar con los estudiantes de Derecho sobre el derecho de la mujer para una vida libre de violencia según la ley. Me encuentro con Carlos Franco. ¿cuál de estas es un tipo de violencia por causa de género? Opción A, esterilización forzada. Opción B, inducción o yo de suicidio. Opción C, feminicidio. U opción D, todas las anteriores. Todas las anteriores. Ok, chévere. A ver, Carlos. El feminicidio es: opción A, el sometimiento de las mujeres a realizar actos sexuales no consentidos. Opción B, el homicidio de una mujer por simplemente serlo. Opción C, la limitación económica de una mujer a sus ingresos. U opción D, ninguna de las anteriores. Él simplemente por ser mujer. Tristemente es cierto también. Tercera y última pregunta. ¿Incurre en violencia sexual el esposo, concubino o pareja que obliga a la mujer a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento? Opción A, correcto. Opción B, incorrecto. Correcto. También tristemente es cierto. Así que 1.000.000 de gracias por participar. Personalizado por el equipo de LOWIT Venezuela. ¿Ya está? Sí, ¿verdad? Pero tenemos para que le pongas el té. Gracias por participar. LOWIT Venezuela presenta la primera herramienta digital con estructuras básicas de descubrimiento legal y digitalización documental. Legiscovery.com es una plataforma digital donde los clientes tienen la oportunidad de acceder en línea a las distintas actas que conforman los expedientes judiciales bajo patrocinio de LOWIT Venezuela. Así pueden consultar desde un perfil de usuario, en cualquier lugar y en cualquier momento, cada aspecto relacionado con la atención de sus casos. Además pueden realizar consultas en línea y recibir alertas en tiempo real sobre la evolución de los juicios atendidos por nosotros. Esta característica brinda mayor transparencia respecto a las actividades relacionadas con la defensa de nuestros clientes. En esta publicación encontrarás toda la información para que contactes con nuestro equipo y aproveches la transformación de la industria legal en Venezuela. Law, Innovation and Technology. Esta es nuestra historia. ¿Cómo fue que nuestra inquietud se convirtió en la alternativa de todos? Todo empezó durante la pandemia. Y con el tiempo, nuestra inquietud se hizo idea. Y nuestra idea concretó un proyecto. Transformar la industria legal en Venezuela. Esta es nuestra historia. Nuestra manera de ejercer el derecho. Law, Innovation and Technology. Fíjese, maestra, yo quisiera, antes de continuar con las preguntas, que usted nos explicara algo, fíjese. En la Constitución se establece el derecho de igualdad a la ley, que es un derecho fundamental. Pareciera que esta ley, cualquiera pudiera opinar, que crea un sesgo y que más bien va en contra de ese derecho a la igualdad. ¿Qué cree usted al respecto? Fíjate, yo
le explicaba al principio, aparte de ser hay un derecho de igualdad, pero el derecho de la mujer estaba totalmente menoscabado en el sentido de que, como hablamos de las estadísticas, el 70% del 100% de las muertes de violencia contra las mujeres era en manos de un hombre. Entonces, esa diferencia abismal de la estadística mundial da derecho a sacar una ley que proteja a la mujer. O sea, era necesario, era inminente proteger a la mujer, incluso no por encima de la Constitución, por supuesto, sino una ley que es constitucional para la mujer, que le defiende sus derechos, que la protege. Sin embargo, ahorita en la Asamblea se están estudiando varias iniciativas legislativas para, tal vez no es que proteger al hombre, porque el hombre siempre ha estado protegido a través del penal ordinario, del derecho penal ordinario. Si, por ejemplo, un hombre se siente que es víctima de violencia, no por razones de género, sino víctima de violencia en las manos de una mujer, este hombre puede fácilmente ir a la jurisdicción penal ordinaria y denunciarla, por ejemplo, por lesiones leves, por lesiones graves, puede denunciarla por, tal vez si la persona le retuvo sus bienes sin ninguna pues condición jurídica que le permita hacer eso, él puede denunciarlo. Entonces, él también tiene sus derechos resguardados en el penal ordinario. Sin embargo, como te decía, estas iniciativas legislativas que estamos proponiendo, incluso a través de la Fundación y a través de la Comisión de Política Interior, se ha propuesto y está en estudio agregar algunas condiciones en la ley que permitan un mayor equilibrio. Tal vez no es que sea inconstitucional, sino que darle un equilibrio en la ley. Y nosotros hablamos en ese caso de agregarle a la ley un artículo acerca de la simulación del hecho punible. ¿Por qué? Porque hay muchísimas mujeres que aprovechan que la ley es tan robusta y tan fortalecida en su protección, entonces la utilizan como una patente de corso. Y cuando no quieren que el hombre con el que convivieron, por ejemplo, vea a los hijos o quieren quedarse con algún bien, entonces utilizan la ley simulando un hecho punible, que podría ser cualquiera de las 25 formas de violencia, aunque el hombre no lo haya cometido. ¿Cómo nosotros pretendemos resolver eso? O es una propuesta que ojalá todos los que nos están viendo, los abogados y todas las personas que van a apoyarnos pues en esa propuesta legislativa, es agregarle a la ley que para cada simulación de hecho punible que sea descubierto, ya que la mujer lo haya hecho o cualquier otra persona, pues va a tener la pena igual a la que del delito con el que estaban acusando a la persona. Por ejemplo, si una mujer está acusando a un hombre de violencia psicológica y es mentira, se descubre la simulación, entonces esta mujer tendría la misma pena que corresponde para violencia psicológica. Eso es una propuesta que equilibra la ley. Pues. Son estrategias, a veces lo hemos visto en la práctica y es lamentable, también valga el llamado al resto de los operadores, lo hemos visto en la práctica cuando hay casos de divorcio, que es el mismo abogado quien promueve estas acciones para tratar de inclinar un poco la balanza, cuando es quien está llevando... Cuando hay la negativa a divorciar. Sí, cuando hay un tema de negociación por bienes, cuando hay un tema de negociación por el régimen de convivencia familiar, entonces pareciera, lo he visto, doctora, que existe mucho esa inclinación de repente del abogado de decir, bueno, vámonos por violencia. Por violencia de género. E incluso hemos visto casos que nos llegaron a la Fundación donde defendimos a hombres, porque la Fundación, a pesar de que se llama Fundación Mujeres por la Vida, porque pretendemos salvar la vida de las mujeres, hemos conseguido casos de hombres que han estado siendo víctimas de una simulación de un hecho punible. Y tuvimos uno en un caso mercantil, era una venta de acciones, y entonces uno de los socios le dijo a su secretaria, bueno, di que él abusó de ti, sexo sin penetración, o sea que solamente la agarró, la jamaqueó y la besó. Y él fue y la denunció porque es lo único que ella podría denunciar sin ninguna prueba. Entonces este muchacho pasó como 4 meses preso tratando de demostrar que él no había cometido ese delito. Entonces ahí es cuando son abusos que se han cometido. Que eso nos lleva a algo. Lo de la simulación es un tema que es importante, pero yo creo que nosotros el mensaje que tenemos que dar a la ciudadanía, a los abogados, a los estudiantes, no usar el derecho como herramienta como yo dije, de terror, de amenaza. Por otro lado, no solamente somos nosotros en el derecho, hay a nivel internacional y todo movimiento, porque nosotros quizás tenemos una parte de delitos que son los más notables, pero hay sitios donde los delitos son graves y son peores, hasta más a nivel físico, de ablaciones, etcétera, ¿no? Por cuestiones culturales y religiosas.
y hablamos de muertos, que es lo que hemos hecho con mujeres muertas. Pero es que hay muchas formas de afectar en la violencia que no terminan con el fallecimiento de la mujer, sino que con su autoestima en el trabajo, limitaciones en conseguir un buen cargo, en fin, ¿no? O sea, es un ámbito muy amplio. Ahora bien, las sanciones, hemos hablado, desde hace rato comentábamos que ahora se le voltean a la mujer que hace un acto de simulación. Claro. ¿Qué sanciones hablan la ley? Más o menos a grandes rasgos, porque eso es bueno también que la parte sepa cómo va a ser sancionado para que mida sus actos. Cada acto tiene una consecuencia jurídica. Pudiera conversar un poquito de eso y ante quién se pudiera actuar o denunciar este tipo de actos lesivos a la integridad del género de la mujer. Es una observación bien interesante hablar de las sanciones. Yo, de hecho, las tengo aquí bien resumidas, Bueno. porque cuando hago este tipo de información, cuando las doy a las personas, quiero que sepan concretamente a qué se enfrenta un hombre maltratador, sea en el ámbito laboral o personal, y cómo puede una mujer saber, mira, lo que me estás haciendo puede generar tanto tiempo, por ejemplo, de prisión. Entonces, hice un resumen aquí pequeño para ti o para ustedes. Sí. Yo hablaba de la violencia psicológica, por ejemplo, tiene de 6 a 18 meses de prisión. Acoso o hostigamiento tiene de 8 a 20 meses. Amenazas de 10 a 22 meses. La gente cree que amenazar no es nada, ¿no? Es que yo nada más la amenacé. Pero es que la amenaza genera en la mujer un detrimento hasta mental. Entonces, tiene de 10 a 22 meses. Violencia física de 1 a 2 años, agravada de 5 a 10. Violencia sexual de 12 a 18 años. Y agravada de 20 al máximo. Tenemos que por las violencias sexuales, que sería acoso sexual con víctimas especialmente vulnerables, estas víctimas especialmente vulnerables son niñas, que podría ser la hija, la nieta, una sobrina o cualquier problema. Exacto, una niña con una discapacidad, incluso una persona adulta con discapacidad, también es una víctima especialmente vulnerable. Entonces, en estos casos, la pena es de 20 a 25 años, abuso sexual sin penetración, que hablábamos antes, 8 a 12 años, prostitución forzada de 20 a 25, esclavitud sexual de 20 a 25, acoso sexual de 3 a 7 años, violencia laboral, ahí venimos con pena pecuniaria, sería de 100 a 1.000 euros si se logra determinar la violencia laboral. La patrimonial de 1 a 3 años, violencia política de 3 a 8 años, violencia obstétrica de 250 a 500 euros. Esterilización forzada, que lo nombraste al principio, de 10 a 15 años. La violencia informática, que no la hablamos, es importantísima. 1/3, la violencia informática se puede cometer a través de cualquier medio electrónico. Es la que se comete con un celular, con una computadora. Por ejemplo, cuando los hombres le dicen a la mujer, mándame tu ubicación en tiempo real, pero no es porque le dé miedo o secuestro, es porque la quieren tener vigilada todo el tiempo y saber por dónde va caminando en un control, y esta mujer está asustada. Si se le apaga el teléfono empieza a temblar, entonces está sumida en una violencia psicológica extrema a través de un celular. Si ella logra demostrarlo, entonces violencia física, su sanción que tiene más 1/3 de la pena por la violencia informática. La ofensa pública tiene 500 euros, violencia institucional de 50 a 150 euros, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes de 10 a 15 años, la trata de 25 a 30 años, el femicidio de 20 a 25 años y la inducción al suicidio, que es importantísima, de 10 a 15 años. Antes, una mujer que era víctima de violencia podía llegar a suicidarse, por supuesto, porque estaba totalmente decaída, deprimida, humillada, se sentía sin escapatoria y tomaba la terrible decisión de suicidarse. Entonces estos hombres quedaban, pues, listo, se suicidó la mujer, se buscaban otra ya. Pero ahora, con esta incorporación en la ley en el año 2014, si se logra comprobar con su entorno familiar que esta mujer que se suicidó era víctima de violencia, entonces este hombre va a tener una pena de 10 a 15 años. ¿Y cuál es la prueba máxima? Las pruebas que hace la medicatura forense, pruebas psicológicas que se le hacen a los hijos que quedaron vivos, a la mamá, al papá, incluso a los vecinos. Ellos podrían, una vez que una mujer se suicida, es más, están en el deber, las investigaciones de fiscalía, verificar con el entorno familiar si esta mujer era víctima o no. Para eso incluso la ley prevé que haya un equipo multidisciplinario para valorar todas esas circunstancias. Correcto. Con herramientas de complejidad. Maestra, yo quisiera que usted nos explicara, primero, ante qué órgano del Estado puede acudir la víctima de violencia por razones de género. Y segundo, si se judicializa, ¿estos órganos tienen competencia para dictar medidas de seguridad, de protección, medidas cautelares? Hay varios órganos ante los cuales una mujer víctima de violencia puede ir.
Incluso no solamente una mujer, puede ir también el denunciante, puede ser un vecino, un familiar, cualquier persona que esté en conocimiento de esa violencia. Incluso hay una sanción que se llama obligación al aviso. Cuando un médico recibe a una mujer que es víctima de violencia y no pone la denuncia, él va a tener una sanción también, porque está obligado a denunciar. Hay una cantidad de personas que pueden denunciarlo, que si nos ponemos a describirla, podemos decir que cualquier persona puede denunciar un delito de violencia. Algo la ley de orden público. Correcto. Entonces no era como antes, que si una persona, un vecino iba, le decían, ajá, pero si usted no tiene nada que ver, usted no vive en esa casa. No, ahora sí, cualquier persona que tenga conocimiento de esa violencia, ya sea que estén viendo que a una niña la están abusando o una violencia laboral. Entonces, ¿ante quién lo van a hacer? Lo pueden hacer, primero que nada, ante el Ministerio Público, que es el garante de todo lo que significa una denuncia. Yo siempre le digo a las mujeres, y lo digo acá en este programa, comiencen por el Ministerio Público, porque al final del cuento, los otros órganos auxiliares de justicia, órganos donde se puede colocar la denuncia, pues al final van a terminar yendo al Ministerio Público. Entonces son, por ejemplo, los órganos auxiliares de justicia, como el CICPC, la Policía Nacional, la Guardia, los comandos fronterizos, o sea, lo que a la mujer le quede más cerca. Nosotros siempre decimos, mira, en el momento de violencia que quieras denunciar, acércate al primero. Que después tenga que ir al Ministerio Público, bueno, ya es otra cosa. Vamos a ir a un segundo corte. Mientras tanto, los vamos a dejar con unos reportajes que están haciendo nuestros pasantes del agua de Venezuela desde las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Soy yo, Andrés Guevara, y a propósito de estar en el mes naranja, nos encontramos en las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia para reportarles que en fecha 21 de julio del año 2022, la Sala de Casación Penal, mediante sentencia número 225, ratificó el criterio en el cual se establece que los delitos ordinarios previstos en el Código Penal, cuando sirvan como medio de comisión para cualquier tipo de violencia de género, serán conocidos por los tribunales especiales en materia de protección a la mujer. En el caso en cuestión, se evidenció un conflicto negativo de competencia entre un tribunal especializado en violencia contra la mujer y un tribunal ordinario, donde se concluyó que para resolver este tipo de conflictos siempre será necesario determinar si los hechos que están siendo investigados están dirigidos a ocasionar un daño a la víctima por el solo hecho de ser del género femenino. La Sala agregó que dichas consideraciones fueron tomadas a los fines de garantizar el debido proceso y el principio del juez natural, basándose este último en la potestad que tiene todo proceso de ser conocido por un juez competente. Además, se reiteró que la competencia por la materia es de estricto orden público, de conformidad con lo establecido en la ley. Es yo, Andrés Guevara, reportándoles para Lowit en directo. Una idea, luego otra y otra, fueron aterrizando. Y con ellas, un proyecto único. La evolución de un concepto. Un viaje hacia lo inexplorado. En el camino, nos dimos cuenta. Era posible. Y así, le dimos forma. Nuestra manera de ejercer el derecho. Aprovechando las nuevas tendencias digitales, desarrollando nuestras propias herramientas tecnológicas, innovando en métodos amigables para nuestros clientes, transformando, para siempre, la industria legal. Hola, soy Eileen Barrios y por motivo del mes naranja me encuentro en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia para reportarles que mediante sentencia 192 del 15 de junio del 2022, con ponencia de la magistrada Carmen Marisela Castro, donde se sostuvo que el femicidio es el asesinato de una mujer por parte de un hombre, motivado por razones estrictamente vinculadas con su género o impulsado por odio o desprecio hacia su condición de mujer. Además, destacó que el femicidio debe describirse como un tipo penal autónomo, con características y especificaciones típicas distintas al delito básico de homicidio, y de la visión retrógrada que considera que el homicidio de una mujer es una simple circunstancia agravante del precepto normativo.
También la sala resaltó que los jueces tienen la obligación de aplicar y determinar de manera inequívoca el concepto de femicidio. Este debe de verificar que la muerte violenta de la mujer fue producida en un contexto de relación desigual de poder o por un motivo estrictamente vinculado con su género. Para Lowwood Venezuela reportó Eileen Barrios. Bueno, de nuevo aquí con nuestra invitada especial de hoy, y la verdad que cada vez se hace más grato. Yo creo que nosotros, cada esta conversaciones con estos invitados necesitamos más tiempo, más tiempo. Y la doctora ha sido, pero apasionada de este tema tan valioso que estamos tratando hoy. Richard, creo que tú daste una interrogante en el aire. ¿Puedes reiterarla para que la doctora nos dé respuesta? Sí, claro. Es que sucede que me llama mucho la atención, y fue un ejemplo cualquiera, ¿no? Hay un conflicto de esta naturaleza, se solicitan unas medidas cautelares, una medida de protección, una medida de alejamiento del hombre hacia la mujer, y no tengo claro si hay que llenar unos requisitos para que se pueda adoptar este tipo de medidas, y si hay una diferenciación entre medidas de seguridad y protección y medidas cautelares. Entonces quisiera que la magistrada pues, nos explicara un poco sobre eso. Las medidas de protección pueden ser solicitadas por la denunciante, por la víctima, en el mismo momento que hace la denuncia. Si ella se siente que su integridad física está realmente en riesgo, ella podría incluso decirle en el mismo momento que está colocando la denuncia, solicitarle al fiscal o al órgano que está recibiendo la denuncia, explicarle cuál es el miedo real que siente y el riesgo en el que se encuentra ella y sus hijos para que este órgano o este Ministerio Público pues dicte las medidas de protección. Se dictan al principio. Podría ser, como decías, el alejamiento del agresor del hogar, podría ser la prohibición expresa de que esta persona se le acerque por ella o por interpuestas personas, es decir, que no la puede llamar, no se le puede acercar. Es un documento, una carta que le dan a ella, una medida de protección. ¿Qué hace ella con esa medida de protección? Bueno, una vez que comienza ese proceso judicial, ese proceso en el que ella va a demostrar que realmente es víctima, esta persona no se le puede acercar. Esas son las que generalmente pues, los jueces determinan. Sin embargo, hay algunos detalles que se escapan cuando dictan esta medida, como por ejemplo, si hay hijos entre ambos y el papá es el que lleva a los niños al colegio, entonces le dictan una medida de protección a ella, de alejamiento de él hacia ella, pero él tiene que venir todos los días a buscar al niño. Entonces el juez, nosotros siempre orientamos a los funcionarios públicos que reciben la denuncia, como a los jueces, incluso cuando les toca dar la medida de protección, que sean explícitos en esa medida. No son que escudriñen la realidad, no es solamente colocar la 4 y la 5, la medida de protección la 5 y la 6, y la gente se queda como que es la 5 y la 6. Entonces, dentro de toda esa cantidad de medidas que son 8, 7, colocar, bueno, esta, y si hay niños, entonces esos niños deberán ser entregados al padre por una tercera persona y recibidos por una tercera persona, es decir, por ejemplo, por la mamá de este padre, la abuela de los hijos, y entregados por el tío. O sea, siempre hay que buscar una forma de cómo cumplir esa medida de protección, porque si no es un papel muerto. No surte efecto. Igualmente, pues indicarle a esta víctima a quién debe llamar si el hombre tiene una orden de alejamiento y ella lo ve, él se le acerca, ella debería tener el teléfono de la policía más cercana, de la comisaría más cercana, para poder hacer efectiva esta orden de protección. Que yo siempre les recomiendo. Digo, tienes que tener, se lo digo de otra manera, más coloquial, digo, tienes que tener tu policía pana, que ante una emergencia puedas llamar y que actúe y te proteja. Entonces, ¿qué también recomendamos nosotros cuando hay orden de alejamiento? Que esta mujer víctima de violencia lo informe a la Junta de Condominio o al Consejo Comunal, le da la copia y le dice, mira, esta persona no se me puede acercar. Porque si los vecinos no están enterados, si las personas, porque a veces les da pena, las mujeres víctimas de violencia les da pena, pero no pueden tener pena porque la que está corriendo peligro es la vida de esa propia víctima. Nunca subestimen a un agresor, no piensen que simplemente porque es violencia psicológica o violencia física no va a llegar al femicidio. La violencia generalmente escala. Si ya la mujer sabe que tiene una violencia psicológica o física, determinantemente va a escalar, como lo dices tú. Entonces ella tiene que prever ese posible femicidio y avisarle a todas las personas posibles. En el caso de la medida cautelar, eso lo va a solicitar el fiscal del Ministerio Público, él o la fiscal del Ministerio Público, en el proceso, cuando vea que definitivamente, como decía antes, la mujer está en riesgo su patrimonio o está en riesgo sus hijos, él solicita
la medida cautelar. ¿Cuál puede ser, por ejemplo? Si el hombre está vendiendo todas las cosas para dejar a la mujer en la calle, este fiscal va a solicitar una medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar de todos los bienes que hay en la comunidad conyugal. Puede solicitar también que el hombre salga del hogar, o si la mujer fue la que el hombre sacó, entonces él solicita que la mujer sea restituida al hogar y este hombre salga. Eso no es permanente. Eso es hasta que se determine, hay una sentencia condenatoria que se determine que no hubo simulación de hecho punible. Y una vez que esté la condenatoria, tengo que decirlo en este momento, aparte de todas las sanciones corporales que hay, están los acuerdos reparatorios. ¿Acuerdos reparatorios cuándo? Cuando ha habido... Cuando estamos en otro por el daño. Primero, el reparatorio procede cuando está la violencia patrimonial. El hombre debe reparar todos los daños que causó. Y la indemnización, quiero que lo sepan todos los abogados que están escuchando esto, la indemnización procede en los 25 tipos de violencia. Es decir, que el juez, cuando hace la condenatoria, debería en esa misma condenatoria indicar la indemnización que corresponde, de acuerdo al tipo de violencia que fue condenado. Es la responsabilidad civil que tiene esta ley penal. Es algo bien interesante, está mezclado. Ahorra economía procesal, celeridad, una respuesta oportuna. O sea, de verdad que es una odisea. Correcto. En uno de los casos que yo tuve, un juez me decía, no, pero es que yo no manejo el derecho civil. Sí, pero es que la ley te lo establece. La propia ley de protección a la mujer establece dentro de una ley penal la parte de responsabilidad civil que tiene el agresor una vez que haya sido condenado. Importantísimo y bien valioso. Me encanta esa parte de la ley. Richard. Sí, magistrada, fíjese, si nosotros entendemos que la violencia por razones de género tiene que ver con un aspecto cultural, ¿qué medidas podemos adoptar para prevenir, no para actuar a posteriori, no para prevenir sobre este tipo de conductas que evidentemente atentan contra derechos fundamentales de la mujer? La prevención es indispensable, sobre todo en países como nosotros los de América, aunque la violencia no tiene límites ni culturales, ni geográficos, ni nada. La gente piensa a veces que la violencia solamente es de mujeres que son de poca condición, de una condición económica pues menos favorecida que otros, o que tienen, exacto, que su educación es mínima. Y resulta que nosotros tenemos miles de casos de mujeres de mucho poder adquisitivo, hombres que son académicamente muy prominentes, profesionales, con buenos trabajos, con mucha capacidad económica y son los principales agresores. Entonces, no hay límite ni económico ni geográfico. Decíamos que antes que la violencia era solamente en los países subdesarrollados y resulta que en Europa, en países desarrollados, pues la violencia, como hablabas tú del tema cultural, es incluso peor que en América. Entonces, ¿cuál sería la prevención? Bueno, la prevención para nosotros es charla, educar tanto al hombre como a la mujer. Esa educación machista que hemos venido nosotros recibiendo de generación en generación, por ejemplo, que es de la misma madre, que las madres le dicen a sus hijas, oye, pero ponte bonita para que te consigas un viejo rico. O sea, entonces no educan a la hija para que sea próspera y profesional y sepa cómo defenderse en la vida. O el hijo no friegue, eso es trabajo al hijo le dice, ese es trabajo de mujeres. Por ejemplo, tenemos uno mismo que incurrió en ese error, por ejemplo, que a los niños se les da comida primero y anda a ver televisión una vez que terminan, y a las niñas come de segunda y además tiene que ir a fregar. Entonces, ese tipo de educación machista, que nosotros a lo mejor incurrimos en eso, pues es la que nosotros debemos educar. Debemos cambiar la historia y empezar a educar a nuestros hijos para que sean iguales y se comporten como iguales del hogar en el del hogar. Yo quisiera hacer este comentario, magistrada, fíjese. Cuando yo estaba de guardia en un municipio, yo tenía competencia para casar. Un día me tocó casar a una amiga porque ella conoció por las redes, 2003, 2004, a una persona que estaba domiciliada en una de estas islas del Caribe. Y yo le pregunto, oye, pero ¿tú conoces a esa persona? Bueno, no, nos conocimos por las redes y me pareció interesante. No veas por redes. Él me venía a conocerme. Y se casaron y se fue, más nunca supe de ella. Ahora, hoy en día hay mucha práctica de mujeres que conocen a una persona por las redes y se van a venir para Finlandia, para no sé, para Europa, sin conocer a la persona. Es decir, la mujer también muchas veces propicia este tipo de cosas, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo o si quieran comentar algo al respecto. Pero creo que, y no sé si la doctora coincide, es parte de lo que venimos hablando, es la educación y la formación. Cuando en la misma casa, como decía ella, te dicen a una niña, mira, búscate un marido rico, búscate salir de aquí, que la situación... Entonces, cualquier actividad que tú despliegues en pro de eso no debe ser mala. Te lo digo tu mamá, tú creciste oyendo eso. Es un tema Lo que sí es cierto es que falta de formación
de la niña o la muchacha, la juventud, que no ve los peligros, que además no está informada de los índices que hay en las estadísticas a nivel mundial, las consecuencias que puede tener eso. Por eso es lo que la doctora decía, la formación. Claro. Y formación no solamente a nivel de los niños, de los adolescentes, de la ciudadanía, sino los funcionarios. Claro. Y bueno, también el tópico es interesante para que la magistrada profundice un poco el tema de la violencia cuando se da por medios telemáticos, por el uso de mandar mensajes subliminales o fotografías. También es un tema interesante. Porque si fuese usted ya publicidad engañosa. Te casas conmigo y vas para un palacio y resulta que llegue y lo que había era 4 paredes. Ese es un tema bien importante, es que es un delito que incorpora la ley. Sí, este delito que yo hablaba antes de la violencia informática, hay miles y miles de casos, tal vez hay poca orientación con nuestras niñas y nuestras adolescentes y a veces hasta mujeres que envían o se dejan grabar íntimamente o envían fotos con contenido íntimo, entonces luego son amenazadas por estos hombres agresores en el sentido de que no los pueden denunciar o no los pueden dejar porque entonces ellos van a presentar o a divulgar el contenido, a hacer público el contenido íntimo de esta niña o adolescente o mujer. Entonces ahí viene ese tipo de violencia informática muy complicada. Y lo que hablabas tú del ejemplo de las redes, de conocer a alguien por red, hasta el hombre puede ser víctima de un engaño de una mujer. Entonces ahí no solamente un contenido de que la mujer no tome los límites necesarios para esto. Teníamos un caso también en la fundación, lo cuento rápidamente, de una chica que vivía en Colombia y el hombre la engatusó, una niña de 19 años, que vente, que tengo una casa, yo te mantengo aquí. Ella vino, ella conoció la casa, luego él fue y habló con su mamá y se la trajo. Nosotros hablamos en el tribunal de una trata simulada. Una vez que esta muchacha llegó aquí, él tenía 40 años y ella 19, en una casa espectacular y todo, pero la puso entonces en servicio, la maltrataba sexualmente, la maltrataba psicológicamente. Fueron casi 10 años que ella duró allí sometida. Y yo hablaba de una, no existe, pero una trata simulada, porque él la engañó a través de internet, a través de muchas cosas, de que esto iba a ser maravilloso aquí. Y me decía un juez, bueno, pero es que ella se vino para acá buscando nuevas formas de vida. Bueno, pero es que cualquier mujer quiere una mejor forma de vida, igual un hombre. Entonces, se dejó engañar por las redes. Logramos a través de la fundación sacarla de ese entorno violento, sacarla de ese tipo de trata que ella estaba viviendo allí y lamentablemente solamente fue condenado por violencia psicológica este señor. Pero este tipo de engaños también se generan a través de los medios. Eso es importante señalarlo porque es la parte desde casa, formar, educar. Esto he escuchado en un programa que se hacen, los padres deben hacer o están haciendo contratos con sus niñas o niños en general cuando le entregan el celular. Que ya tampoco le entregan los celulares a tan baja edad, sino que hay una cantidad de responsabilidades y el celular es de los padres, se lo dan claro. Es como un comodato y poner normativa justamente porque un niño, aunque una muchacha, tú puedes decir que es adulta de 19 años, todavía tiene mentalidad de niña, no sabe los riesgos del mundo. Y si se ha desenvuelto en un contexto limitado, menos tiene horizonte de los riesgos tan graves que hay. Correcto. O sea, es peligroso. Y otra de las educaciones machistas que yo hablaba, de la que nosotros generamos, por ejemplo, un niño de 11 años, cuando no ha tenido novia todavía, entonces empezamos, ay, pero como que medio raro, pero entonces si tú no vas a tener novia, y a ti no te gusta una muchachita del colegio, pero a la niña no. Si la niña llega a decir de 11 años, mira, me gusta un muchachito, entonces nos aterramos, nos afectamos, lloramos, la queremos castigar, cuando para ninguna de las dos sexos está correcto que se le esté buscando que tenga una novia o una pareja, patrocinarle a los 11 años un varón, porque es varón que a juro tiene que tener una novia. Entonces esas son este tipo de educaciones machistas que generan los hombres agresores al futuro. Y que pues sí, no sacado. Fíjese algo, dentro de mis apuntes, haciendo de todo lo que hemos venido conversando, hay un punto que quisiera tocar antes que nos vayamos al corte. Usted hablaba de las medidas cautelares en el caso de la violencia patrimonial, y yo tenía por acá anotado, ¿qué hacemos cuando llegamos tarde? ¿Qué pasa cuando la mujer llega tarde a impedir que esos bienes sean vendidos, sean enajenados sin su autorización? Entiéndase que aún, bueno, el caso de la venta de vehículos se hace, a veces se hace de forma privada. Entiéndase que muchas veces los bienes cuando son adquiridos por uno de los cónyuges no firma la mujer y luego para vender no tiene problemas. Entonces ocurre mucho que
te enteras, la mujer se entera que es víctima de violencia patrimonial, pero ya no hay una medida per se que la pueda ayudar, porque ya los bienes fueron enajenados. Por ahí hay un debate sobre si es una acción de nulidad de venta, si es una demanda por daños y perjuicios, si el comprador tenía conocimiento que tenía cónyuge o que no tenía cónyuge. Yo voy a dejar esto en el aire, nos vamos a ir a una pausa, vamos a dejarlos con la dama ciega. Ya nuestra audiencia habrá visto nuestro programa Dama Ciega, conducido por Maite, donde hacemos una especie de revista sobre películas que traten temas legales y está de verdad bastante interesante. Hablando de violencia de género, en La Dama Ciega les recomendamos Bombshell o El Escándalo, una reciente obra controversial por su crítica al acoso sexual como un tipo de violencia por causa de género. En la escena que veremos a continuación, el presidente de Fox News acosa sexualmente a una reportera, justificando su acto en la promesa de conseguirle un papel estelar dentro de esta cadena de noticias. Have a seat. Thank you. So what can I do for you, Kayla? Why did you drop by to see me? Well, the thing is, sir, I actually started on air during college in Central Florida weather. I want to convince you that that is where I belong, Mr. Ailes. I think I'd be freaking phenomenal on your network. Well, it's Mr. Murdoch's air. But I did create it. I do run it. Right. You have a pretty face. Here, stand up and give me a twirl. Now? Yeah, just a quick spin. Oh, sure. That's very good. Ay, Dios mío. Now, pull your dress up and let me see your legs. Falta de respeto. It's a visual medium, Kayla. Come on. No puede ser, de verdad. Higher. Higher. Qué raro. Ay, qué incómodo. That's fine, Kayla. Me sentí horrible. Why don't you sit down? Fíjate. Mr. Ailes, I appreciate it if you didn't mention this to... Of course. I'm here to help my It would just employees, not sound, hurt you know. them. Anything that happens here in this room is strictly between you and me. Okay. Of course, it cuts both ways. Claro. I'm discreet, Si no te queman. but unforgiving. Qué fuerte. Success in broadcast television is hard. It's arbitrary. This is the most competitive industry on earth. You understand what I'm saying? Mm-hmm. We could work together. I could pluck you out and move you all the way to the front of the line. But I want something in return. You know what that is, Kayla? Qué descarado. Loyalty. I need to know that you're loyal. I need you to find a way to prove it. Leal aquí. You can think about that, all right?
Sin duda, una fuerte escena en donde se muestra el drama que viven día a día muchas mujeres. En Venezuela, esta conducta está tipificada en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia. Entre uno de los 25 tipos de violencia, específicamente el artículo 19, numeral 6 y 11, identifica el subtipo de acoso sexual, que concurre cuando un hombre, valiéndose de una situación de superioridad laboral, solicite a una mujer algún acto o comportamiento de contenido sexual para sí o para un tercero. Esta conducta está sancionada con prisión de 3 a 7 años. Incluso cuando la mujer tenga suficientes motivos para creer que su negativa le podría causar problemas en su relación de trabajo, incluso con la contratación o el ascenso, o cuando genera un medio de trabajo hostil. Ahora queremos escuchar sus opiniones sobre esta película y la situación que viven miles de mujeres en todo el mundo. También déjennos en los comentarios cuál quisieran que fuera la próxima escena a analizar. Yo soy Maite, esto es La Dama Ciega de Love With Play. To the people that don't know your worth, take it. Bien, estamos de regreso en Derecho Con. Primeramente esperando que haya sido de su agrado el episodio que acaban de ver de La Dama Ciega. Habíamos dejado una pregunta al aire antes de ir al corte con la magistrada y bueno, ella ahora nos va a dar su apreciación sobre esos comentarios. Correcto, fíjate, hablabas de la medida cautelar que se solicita cuando ya... ¿Qué medida cautelar se puede solicitar? Cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya una persona agresora se insolventó o vendió o puso a nombre de otras personas los bienes en perjuicio de la propiedad de la mujer, que es víctima de violencia en este caso. Bueno, fíjate, nosotros primero que nada recomendamos que al inicio en el mismo tribunal de control se soliciten las medidas cautelares. Obviamente de prohibición de enajenar y gravar, de restitución del bien de la mujer al bien de donde la sacaron, pero cuando, como tú decías, cuando ya no hay nada que hacer, pues lamentablemente tendrá que ir por la vía civil. Digo lamentablemente porque la vía penal es mucho más expedita y para eso tenemos una ley que protege a la mujer a través de una medida cautelar. Pero si ya la persona se insolventó, obviamente estamos hablando de una simulación de venta, estamos hablando de una, tal vez una venta ficticia, como decía antes, que puede ser cuando estos hombres colocan todos sus bienes a nombre de una empresa o colocan los bienes a nombre de una mamá, de un tío, de un familiar, y en detrimento de la mujer. Entonces, es fácil comprobarlo por la vía civil y tendría que irse entonces por esa vía, hacer un segundo juicio para poder lograr restituir sus bienes y de ahí, a través de nulidades de venta. Y de ahí sale un tip que es importante. Bueno, atención mujeres cuando revisen la cédula de sus parejas, porque entonces esos son detalles que uno debe como que considerar y que te dan pistas de que aquí pudiera pasar algo y si une con otros indicios de comportamiento, te va llevando 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Entonces, esos son detalles que hay que... Pero fíjate que también hay un tema porque está, o sea, el equiparamiento de la unión concubinaria muchas veces también genera este problema, porque no están casados, no hay cédula que revisar porque no están casados, viven en concubinato. No vas con un letrero que diga... No hay un letrero, viven en concubinato, pero se entiende, la mujer entiende que esos bienes habidos entre la comunidad de la unión concubinaria pertenecen a una comunidad concubinaria. Luego cuando deciden dejar de hacer vida en común, se da cuenta de que, mira, no hay bienes que liquidar porque ya se hizo pues de manera habilidosa el esposo, el concubino, la venta de esos bienes. Y pasa precisamente eso que estamos hablando. Otro punto que yo quería mencionar o consultar más bien es el tema de la indemnización de los daños y perjuicios y la participación que tenga, en este caso, el comprador de esos bienes. ¿Incide de alguna manera en que la persona que compra los bienes tenga conocimiento que esta persona que vende tenía un cónyuge, tenía una concubina? ¿No incide que tenga conocimiento? Incide a nivel, yo diría más que todo penal, porque
Si la persona que compró sabía que existía un cónyuge y aún así lo hizo, está defraudando igualmente, igual que ese cónyuge está defraudando a la mujer, está defraudando a esa comunidad. Está haciendo exacto, está participando en el delito de fraude contra esa mujer. Yo lo pregunto porque en muchos casos el comprador es familiar del hombre que hace la venta. Sí, de hecho, tenía un caso en la fundación de un hombre que se fue insolventando poco a poco, vendiendo todos sus bienes a una empresa donde la dueña de la empresa era la mamá, una señora que es ama de casa. Entonces, ahí hablamos, bueno, la mamá, ¿qué tan copartícipe es? Porque a lo mejor hasta ni siquiera tiene conocimiento de lo que está haciendo su hijo con todo eso. Pero él sí defraudó a su esposa, colocando todos los bienes a nombre de una empresa que está a nombre de su mamá. Entonces, bueno, ahí hay que verificar bien, a la hora de la indemnización, qué tanta responsabilidad tiene cada una de las personas que participó. Fíjate, Álvaro, que tú planteas algo que me parece interesante, ¿no? Cuando te refieres a la unión estable de hecho, fíjate que si bien es cierto que se equipara al matrimonio en algunas instituciones, en el matrimonio es necesario el consentimiento de ambos cónyuges, pero en la unión estable de hecho no es tan así. Entonces, pudiera servir más bien, magistrada, no sé qué piensa usted, para propiciar una reforma de la legislación civil en ese sentido, para que sea real y se materialice la igualdad en una relación estable de hecho versus el matrimonio, ¿no? Claro, la misma Constitución te dice que la unión estable de hecho es tan legal y tan legítima como lo que es el matrimonio civil. Sin embargo, se presta, como dices tú, se presta para ciertas artimañas y con la cédula de soltero, con que no puede pagar capitulaciones, por ejemplo. Exacto, no puede tener. Pero, sin embargo, una persona que tiene una unión estable de hecho puede ir a demostrarlo en un tribunal con una cantidad de pruebas y al final del juicio va a ganar los mismos derechos o va a demostrar que tiene los mismos derechos que un matrimonio civil. Y va a depender de la cautelar. Exacto. Pero ahí el reto es más grande lograr la cautelar, porque no tienes más de matrimonio. Tienes que lograr esa cautelar. La relevancia de la cautelar cobra vigencia. Y ojalá que tengas hijos para que por lo menos puedas promover el acta de nacimiento. Pero precisamente para eso es la medida cautelar, para que de inicio este juez suspenda por ejemplo, cualquier enajenación, prohibición de enajenar y gravar, y esta persona al final del juicio, cuando logre demostrar que sí tenía una relación estable de hecho, entonces las medidas cautelares no fueron inválidas, no fueron interus efecto, que era para Fíjate, analizando el tema desde el punto de vista de incentivos, sería interesante eliminar incentivos para que el cónyuge o el hombre en una unión estable de hecho no cometa este tipo de prácticas. Así que la ley tiene que ser más eficiente, porque pareciera que demandar a posteriori es cuando ya pues se ha cometido el daño. O sea, hay que tratar de crear mecanismos más eficientes para que no lleguemos a tener que demandar con lo costoso que significa un juicio. ¿A ti te parece, Richard, que sería válido estos comentarios varios? ¿Te parece, incluso te punto si sería inconstitucional, que al momento en que se pacte una venta en un registro, el registrador pida una carta de soltería o una declaración jurada del vendedor de que no posee pareja? No lo veo inconstitucional. Más bien creo que estoy conversando. Sería una medida porque ya de por medio entonces va a haber un documento con una declaración. Que si llegase a demostrar que es mentira, entonces tienes una mayor prueba de fraude. Son delitos. Sí, más de la falsa atestación, incluso falsa atestación ante funcionario. Que yo diga, vamos a hacer, porque tampoco te puedo imposibilitar que hagas el negocio jurídico. O sea, no puedo imposibilitártelo. Pero entonces, siendo como has declarado que eres soltero, entonces exhíbeme una carta de soltería o declárame bajo fe de juramento que eres soltero, para que esto luego no pueda obrar en contra de un cónyuge, de un concubino que tú tengas y que no estés declarando. Pudiera ser incluso... Yo estoy inventando, doctora. No, está bien, eso es válido. Yo iría peor, pues yo no estoy quedando callada porque yo iría peor. Yo creo que esto de la relación estable ha traído más complejidades, porque el matrimonio, yo le digo a la gente, cásese mejor, capitulaciones, tienen todo claro. En una relación estable no sabes y quedan muchas cosas que se prestan a miles de situaciones incómodas, que se la pide el patrimonio, etcétera. Pero siguiendo lo que tú decías, fíjate tú que ahorita con la cuestión de capitales, la legitimación de capitales y los orígenes de los fondos, en casi todas las asambleas mercantiles, por decirte algo, de los actos en que se hace la coletilla. Sí, Juro que esto es permiso para que averigüen y revisen todo. Bueno, algo así también pudiera ser en el documento, una coletilla donde jure
que él no tiene una relación estable, que no está casado, porque incluso estamos hablando de relación estable, pero hay gente casada que tiene su cédula de soltero. Eso puede ayudar a persuadir esa conducta. Por lo menos persuadirla, claro que sí. O por lo menos tenemos allí la prueba de un delito. Correcto. La prueba escrita y firmada de un delito. Con huella. Maestra, fíjese, hemos hablado a lo largo del programa sobre la fundación que usted preside, pero yo quisiera que usted nos hablara de esa fundación. Bueno, muy importante que hablemos de la fundación. La fundación es Mujeres por la Vida. Hablaba al principio que es por la vida porque siempre estamos tratando de ser lo más garantistas con la mujer para que cuide y proteja su vida, para que no menosprecie lo que es una acción violenta en su contra, ya sea psicológica o física, porque generalmente va a ir incrementándose poco a poco, nunca va a parar hasta que llegue al femicidio. Además, el autoestima. Que no la subestimen, no subestimen ningún tipo de violencia. Nosotros hablamos de que la mujer cuando sepa o se vea reflejada en todo lo que hemos hablado aquí, aunque sea en una de las cosas, empiece a evaluar su vida. Yo estoy siendo víctima de esto, yo estoy siendo víctima de violencia psicológica. Me gritan, prende las alarmas, realmente me puedo vestir como yo quiera, puedo hablar con quien yo quiera, yo puedo saludar a un compañero de trabajo sin causarle una agresión a la persona que convive conmigo, yo puedo salir de mi casa y bajar en el ascensor y saludar al vecino, porque esas son las típicas prohibiciones que le hace un hombre agresor a una mujer. O que no te puedes vestir de esta manera, no puedes hablar, no puedes llamar quién te está llamando por teléfono, porque si son las 7 de la noche te sonó el teléfono, préstame acá para revisar los mensajes. Conozco una persona que apenas al llegar a su casa le entrega el teléfono al esposo para que él revise. Entonces, si tú te estás viendo reflejada en estas cosas, prende las alarmas, porque eso de ahí viene, como siempre digo, a la violencia física. Y la violencia física no es porque es que estaba ebrio, es que yo tomé, es que tú te vististe así y me hiciste... Y traspasa la responsabilidad, le pasa la culpa a la mujer. Y dice, fue tu culpa, tú sabes que no me gusta ese vestido y te lo pusiste. Tú sabes que no me gusta que saludes a Richard y tú saludaste a Richard. Y ahí la mujer después dice, bueno, si es verdad, fue mi culpa porque yo lo saludé, porque yo me vestí así. Entonces, si tu mujer te está viendo reflejada en todo esto, pues hay una alarma que hay que prender inmediatamente y es lo que nosotros buscamos en la fundación, prender las alarmas de las mujeres que están siendo víctimas de violencia, asesorarlas legalmente, lo hacemos a través de nuestro Instagram, que es @mujeres. Importante que por el Instagram nosotros las orientamos en la medida de lo posible. Si la situación pasa a mayores, o sea, ya vemos que es un tema donde la seguridad física de esta mujer o de sus hijos está en riesgo, entonces ya tomamos otras medidas de asesorarlas personalmente, ¿verdad? Para que vayan de la mano con nosotros a un tribunal, a una fiscalía y coloquen sus denuncias. Incluso más allá todavía, hemos tenido casos donde hemos tenido que refugiarlas, sacarlas del ciclo de violencia durante el proceso legal, por supuesto, para que puedan ir adelante con esa denuncia. Porque ¿qué es lo que más para una mujer de hacer la denuncia? Que no tiene a dónde irse, que no tiene el apoyo, que no tiene a dónde... Mientras dure ese proceso judicial, ella no sabe dónde va a estar y el hombre la puede matar. Entonces, asegurarla en ese momento de la vida, ¿no? Y eso, sí, en ese orden de ideas es importante ver o que haga hincapié en los efectos de este tipo de violencia a nivel de la familia, de los hijos, o para que las mismas mujeres tomen un poco de conciencia de la importancia y relevancia de buscar apoyo, como en el caso de ustedes, que es algo loable y que entiendo que han ido creciendo, que van a llegar incluso a nivel nacional, o sea, creo que es una... Maestra, ¿y ustedes tienen en la fundación alguna alianza, algún tipo de vinculación con, no sé, el ministerio con competencia en protección de la mujer, para hacer un seguimiento o brindar, digamos, acompañamiento a la mujer que ha sido, digamos, víctima sobre violencia? Por ahora nosotros estamos utilizando un grupo de abogados, ya vamos por 22 abogados que nos encargamos de asesorar a estas mujeres. Y además, más que una alianza con algún ministerio, con algún tribunal, nosotros lo que hacemos es acompañarlos jurídicamente, ayudar a esta mujer que generalmente no tienen recursos o a veces tienen los recursos, pero están desorientadas completamente. Entonces nosotros las ayudamos en materia legal, en materia de la ley que protege a la mujer víctima de violencia. Las ayudamos, les decimos cuáles son las herramientas que tienen para que ellas puedan ir avanzando en su denuncia y además haciéndolas ver cuál de esas conductas
sobre las cuales ellas están viviendo, ya sea en su casa o en el trabajo o en cualquier sitio donde ellas pueden ser víctimas, son violencia. Porque, como decía antes, a veces ni siquiera lo saben. Piensan que se merecen esa violencia. No se percatan. E incluso también apoyamos a los hombres, como lo hablamos al principio, cuando algunos hombres son víctimas de simulación de hecho punible o son víctimas de violencia como tal, también los podemos asesorar a través de la fundación. Manteniendo el principio de igualdad constitucional. Correcto. Vamos a ir a nuestro último corte y ya al volver, bueno, regresamos ya con la parte final de nuestro programa y el mensaje final que nos va a dejar la magistrada a toda nuestra audiencia. Hola, mi nombre es Álvaro Herrera Morales, CEO de la UIT Venezuela, y los invito a disfrutar este material sobre la disputa del territorio del Esequibo. Para comprender la actual disputa por el territorio del Esequibo, debemos remontarnos a la primera expedición de Cristóbal Colón por el actual continente americano. Por aquel entonces, a pesar de que la misión expedicionaria de Colón fue ordenada por los reyes españoles, existió una disputa entre la corona española y la corona de Portugal respecto a quién correspondía el reclamo de dichos territorios. Se preguntarán por qué Portugal reclamaba estos territorios recién descubiertos. Bueno, porque antes del viaje de Colón, España y Portugal habían acordado el reparto del Océano Atlántico, según el cual las islas de Azores correspondían a la corona portuguesa y las Islas Canarias a la corona española. Sin embargo, los territorios al sur de las Canarias se mantendrían bajo el dominio de los portugueses. Fue por eso que durante la disputa Portugal reclamó que los territorios del Nuevo Mundo fueron descubiertos en su zona de influencia, es decir, al sur de las Canarias. Y España, por su parte, sostenía que la expedición de Colón se desarrolló siempre al oeste de las Canarias. Para poner fin a esta disputa, España y Portugal firmaron el 7 de junio de 1494 el Tratado de Tordesillas. Durante este tratado se firmaron una serie de acuerdos que establecían límites mutuos a la zona de exploración y conquista que cada reino tendría en el llamado Nuevo Mundo, en lo que hoy es el continente americano. Como parte del acuerdo para el reparto de los nuevos territorios, se trazó una línea imaginaria a unas 370 leguas de las islas de Cabo Verde, según el cual quedaban separadas las áreas de influencia de ambos reinos, quedando al oeste de la línea los territorios explorados y por explorar bajo dominio de la corona española, y a la izquierda de la línea los territorios correspondientes a la corona portuguesa. Esto garantizaba sin duda que ninguno de los reinos se entrometería en los asuntos coloniales del otro. Sin embargo, para la tercera expedición de 1498, Colón describió abundantes riquezas perlíferas en la región que ocupa actualmente Venezuela, lo que inquietó a la corona española sobre que dichos territorios estuvieran situados al este de la línea de Tordesillas y por tanto terminaran perteneciendo al reino de Portugal. Como respuesta, los españoles ordenaron una expedición de comprobación a cargo de Alonso Ojeda y Juan de la Cosa para que tantearan 200 leguas hacia un lado y del otro del territorio descubierto por Colón durante su tercer viaje. Fue así que para 1499, Alonso Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio recorrieron buena parte de las costas septentrionales de América del Sur, descubriendo nuevos territorios y dándole a la futura Venezuela la prioridad de ser la primera tierra continental de ser cartografiada en el Nuevo Mundo. Para 1500, Alonso Ojeda arribó a tierra firme americana, a unas 200 leguas al oriente de la península de Paria, en las costas de lo que hoy es la Guyana francesa, navegando dirección este-oeste y descubriendo la costa guayanesa hasta llegar al Golfo de Paria por primera vez. En el trayecto entre la actual Guyana francesa y el Golfo de Paria, los expedicionarios avistaron varios ríos, entre ellos el Esequibo, cuyo topónimo se dice alude al capitán Juan de Esquivel, quien tuvo la misión de navegar el extenso río Esequibo aguas arriba durante casi 6 meses. Bueno, ya lamentablemente nuestra parte final con la presidenta de la Fundación Mujeres por la Vida, quisiéramos que dé unas palabras finales que recomienda las redes sociales que son importantes para lograr divulgar el mensaje que ustedes están trabajando y el apoyo que están brindando. Nuestra recomendación a todas las mujeres que están viendo este programa, a los abogados, a los familiares, incluso hombres
que de alguna manera hayan sentido que lo que hablamos aquí lo está viviendo su mamá, su hermana, su hija, porque todos tenemos familiares mujeres que pueden estar siendo víctimas de violencia, nuestra recomendación es que denuncien. Lo principal es denunciar, que pierdan el miedo a denunciar. Si no pueden de repente denunciar porque la persona que es el agresor puede ser su papá, un tío, una persona a quien le tengan, no sé, mucho miedo, o porque es su jefe y es una persona de alto nivel de poder en una empresa privada, pública, como sea, nosotros igual le decimos denuncia. Nosotros tenemos las redes @mujeres_por-la-vida. A través de allí te vamos a orientar. Puedes denunciar a través de los órganos Ministerio Público, todos los órganos auxiliares de justicia, como es la policía, el 6CPC, los comandos fronterizos. Y si no puedes denunciar, como decía antes, entonces sálvate. Sal de esa situación de violencia. Aléjate del agresor. No denuncies, pero sal de la situación de violencia. Sálvate. Muy bien, con ese mensaje final damos por terminado nuestro episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal, LAWITPISO.org, darle a la campanita y ubicarnos en nuestras redes sociales, en las principales canales de discusión de redes sociales, como @LAWITPISO.org. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos a todos y hasta el próximo programa con otra sorpresa.